un partido con Hitler a la cabeza, que se convirtió en Führer de Alemania en 1910, una cosa súper importante. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Esto no es un hecho aislado que se queda aquí. Esto es parte de una guerra. Esto es parte del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a ver el contexto, cuáles fueron esos acontecimientos que llevaron a Alemania a invadir Polonia, cómo se fue librando la batalla, las consecuencias y lo que debemos aprender de hoy en día. Primero vamos a empezar por el contexto. Y para ello nos vamos a ir a 1918. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania va a ser declarada culpable de la Primera Guerra Mundial y se le va a imponer ciertas medidas en el Tratado de Versalles. Una de las primeras medidas que se le va a imponer a Alemania van a ser las pérdidas territoriales, unas que serán de vital importancia para Alemania, como por ejemplo la Alsacia-Lorena francesa o el Schleswig a Dinamarca. De los más importantes también tenemos el corredor polaco, es toda esta zona, y la ciudad libre de Danzig, que dividen Alemania occidental de Prusia oriental. Esto va a dejar a Alemania dividida en dos. La segunda de las restricciones que recibió Alemania, entre otras, fue la restricción económica, una que llevó a Alemania a una crisis. Al final, se consiguió, en el conocido milagro alemán, reflotar a Alemania. Otra de las más importantes restricciones que tuvo fue la limitación del ejército. Un ejército alemán que se vio obligado a ser mucho más pequeño, a reducir su ejército. Todo esto hay que sumar la llegada del partido nazi. Un partido con Hitler a la cabeza, que se convirtió en Führer de Alemania en 1934, con una ideología en contra del comunismo, expansionista y con bastante resentimiento contra el Tratado de Versalles. Todos estos factores Alemania los consideraría un diktat, una humillación. Y esto no se quedaría ahí. Hitler empezó a ocupar y a invadir pequeños territorios. Territorios como los Sudetes en 1938 y sobre todo uno de los más importantes y más grandes como es la anexión de Austria, una cosa que se quedaba flagrantemente prohibido invadir Austria. Otras como la Renia se militarizó. ¿Y cómo reaccionaron las potencias de ese entonces, Gran Bretaña y Francia? Pues tanto Londres como París tomaron una política de apaciguamiento, es decir, de buscar la paz. ¿Por qué? Porque venimos de la Primera Guerra Mundial, una que ha sido devastadora, y no quieren para nada que se produzca una segunda. Vamos ahora al momento clave. El pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto entre soviéticos y germanos de no agresión. Y esto es súper importante, ya que lo que hace a Alemania decidirse a invadir Polonia es saber que va a tener a la Unión Soviética no de su lado, sino que no van a intervenir. Y que en su caso tendría solo en contra a Gran Bretaña y a Francia. De haber tenido a la Unión Soviética en contra, seguramente esta invasión no se hubiese producido. Una de las cosas más importantes del pacto Ribbentrop-Molotov fue la división de Polonia entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Y el 1 de septiembre de 1939... Polski Radio, Varsovia, 1 de septiembre de 1939. Esta mañana al amanecer, fuerzas alemanas han cruzado nuestras fronteras. Aviones sobrevuelan la ciudad y se escuchan explosiones en las afueras. El gobierno llama a la resistencia nacional. Nuestro país está siendo atacado sin declaración formal de guerra. Pedimos calma a la población y confianza en nuestras fuerzas armadas. Esto fue lo que se escuchó la tarde del 1 de septiembre de 1939 en Polonia. Ahora vamos a ver cómo se llevó a cabo la invasión. Usaron una técnica bastante usada por la Alemania nazi llamada Blitzkrieg, donde se hacían ataques rápidos y a través de bifurcaciones, de tal manera que el enemigo no sabía dónde centrar el foco. En la invasión de Polonia, a destacar fue que se invadió Polonia por tres frentes. Por el oeste, desde Alemania Occidental, por el norte, desde Prusia Oriental, y desde este territorio, los Sudetes que habían anexionado, desde el sur. De tal manera que Polonia no va a
poder con la invasión. Las fuerzas polacas van a resistir, pero va a ser una guerra muy dura que Polonia perderá. Hasta llegar al 17 de septiembre de 1939. El 17 de septiembre ocurre un hecho muy importante, y es que la Unión Soviética va a también invadir Polonia. Al final, entre alemanes y soviéticos, Polonia no va a resistir. Pero antes de llegar al final de la guerra, vamos a un hecho clave, que fue el 3 de septiembre de 1939. En esta fecha va a suceder una cosa súper importante. Y es que Gran Bretaña y Francia van a declararle la guerra formalmente a Alemania. Lo cual va a estallar una guerra germano-polaca a una guerra europea. El 28 de septiembre, Polonia se rinde. Y tras su rendición, Polonia va a quedar dividida en dos. Una zona perteneciente a Alemania, donde quedaba su capital Varsovia, y otra zona perteneciente a la Unión Soviética. ¿Qué consecuencias tuvo esta guerra? Esta guerra, una de las consecuencias que tuvo, es que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Dio inicio, fue la puerta de entrada al conflicto, a día de hoy, más duro de la historia de la humanidad. Se aproximan 238.000 polacos fallecidos. Así que, tras ver cómo ha sido este conflicto, ¿qué podemos aprender para el día de hoy? Debemos recordarlo hoy porque muestra cómo la combinación de la ideología extrema, la ambición territorial y la falta de reacción internacional puede cambiar la historia del mundo. Con esto concluimos la invasión a Polonia de 1939.